nombres son María Camila Castellanos, Valentina Mesa y María Juliana Pulido. El objetivo de este video es hablar de dos temas claves y de amplia discusión en el país, tanto social como legalmente. El fuero de salud y la estabilidad laboral reforzada que se desprende de este último son muy importantes en el desarrollo del sistema de seguridad social en Colombia y han permitido que un sector de la población sujeto a algún tipo de discapacidad antes marginado tenga acceso a mejores condiciones de vida y, por otro lado, ha permitido que los trabajadores que por alguna situación ven en condición de vulnerabilidad su salud no vean sus derechos ni el acceso a necesidades básicas limitado de alguna manera. El país, en cierta medida, ha hecho un esfuerzo por superar las desigualdades y, aunque en la práctica haya ciertas dificultades, aún avanzar en el desarrollo que tiene como fin proteger a los ciudadanos colombianos y alcanzar el ideal de igualdad que predica la Constitución es definitivamente el objetivo de este fuero de salud. Para poder hablar de este último, es necesario tener en cuenta una serie de antecedentes históricos previos a su creación legislativa. En ese orden de ideas, nos tenemos que remitir a las premisas que surgen de ese ideal de igualdad consagrado por la Constitución. El artículo 13 de la Constitución establece en su inciso tercero que está en cabeza del Estado tomar medidas que favorezcan a los grupos en debilidad manifiesta por condiciones relacionadas a sus situaciones físicas o mentales. Y asimismo tomará las medidas necesarias para evitar actos de discriminación. Por otro lado, teniendo en cuenta el artículo 47 de la Carta Política, en el marco de los derechos sociales, económicos y culturales, el Estado ha asumido la necesidad de tomar medidas frente a las personas disminuidas físicamente y asimismo establecer políticas tanto públicas como para la empresa privada para la previsión, rehabilitación e integración de estos. Mencionar que el concepto de debilidad manifiesta fue utilizado dándole un alcance en materia de derecho laboral, es decir, que la relación de debilidad manifiesta a la que se refiere el artículo de Constitución es la relación que existe entre trabajador y empleador. Debemos tener en cuenta que la ley le dio el alcance dentro del ámbito laboral, pero a través de la jurisprudencia se ha dado un alcance muchísimo mayor y diferente al ámbito laboral. Entrando aún más en materia, al hablar del fuero de salud, se debe tener en cuenta que existe una debilidad manifiesta, como ya mencionamos anteriormente, que obedece a factores tales como enfermedades comunes o laborales que ponen en riesgo la vida del trabajador. El fuero es de origen legal y su objetivo principal es proteger la vida del trabajador. Aunque el origen de las enfermedades sea diferente, es decir, no de origen laboral, el legislador estableció la necesidad de proteger la vida de los ciudadanos según sus condiciones especiales y garantizando el acceso a necesidades básicas en igualdad de condición y oportunidades. Cuando nos referimos a estas enfermedades que son de origen no laboral, por decirlo de alguna manera, estamos hablando de discapacidades que pueden ser de origen congénito o que por diferentes circunstancias ponen a los individuos en situación de incapacidad. Estabilidad laboral es el derecho que tiene el trabajador de conservar su trabajo mientras no incurra en alguna de las causales de despido establecidos por la ley, mientras que la estabilidad laboral reforzada implica que se debe generar una garantía real y efectiva a los derechos de una persona en situación de vulnerabilidad, como lo son, por ejemplo, los trabajadores que se encuentran próximos a alcanzar su pensión, mujeres en estado de embarazo y personas que tienen alguna condición de salud, ya sea por tener alguna discapacidad o limitación, tanto física como psicológica, que le impida realizar normalmente su trabajo. Esta es la que se va a trabajar en esta presentación. Por lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado que tener una condición de salud deteriorada no puede generar ningún tipo de discriminación, ni puede ser causal de su despido. Por esto, a esas personas se les otorgan diferentes garantías, de las cuales hablaremos más adelante. Así pues, el fuero a la salud, en pocas palabras, es la protección que se le da a un trabajador para que no sea despedido o su contrato terminado por las condiciones de su salud. El alcance del fuero a la salud implica la no discriminación en la etapa inicial de la selección del trabajo, la reubicación en el caso de generarse alguna afectación a la salud y la estabilidad laboral reforzada ya mencionada. Cabe resaltar que esto cubre al trabajador que tiene alguna afectación a la salud durante la vigencia del contrato de trabajo, pues si la persona desarrolla una enfermedad con posterioridad a la finalización del vínculo laboral, el exempleador no tiene ninguna obligación. Ahora vamos a explicar el desarrollo jurisprudencial. La sentencia de unificación 747 del 98
Expone que Colombia es un Estado social de derecho que exige contrarrestar las desigualdades sociales existentes y ofrecer oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y superar los apremios materiales. La sentencia T-426 del 92 dice que el Estado debe asegurarse de construir unas condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes de Colombia una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance. Por otro lado, el artículo 13 de la Constitución manifiesta la protección especial de las personas en debilidad manifiesta, personas que por su condición física, económica o mental se encuentren en dicha condición. Los fueros jurisprudenciales fueron creados por el trabajador que es obligado a dejar su empleo en circunstancias donde se verían vulnerados sus derechos. Por lo tanto, la Corte Constitucional ha intervenido creando una serie de fueros jurisprudenciales. Estos protegen al trabajador frente a la terminación del contrato de trabajo cuando se encuentra bajo ciertas condiciones de vulnerabilidad, y este ampara el derecho a la igualdad y los derechos del trabajador, y además de esto a quienes dependen económicamente de él. El fuero de salud fue creado por el artículo 6 del convenio C518 de 1982 de la OIT ante la ausencia temporal del trabajador frente a la terminación de la relación del contrato de trabajo, donde la ausencia temporal del trabajador por motivo de enfermedad o lesión no constituye un despido sin justa causa. Al igual está la Ley 361 de 1997, la cual creó mecanismos de integración social y laboral para las personas que tengan algún tipo de limitación, que se encuentren vinculadas laboralmente y son despedidas en razón a su condición, sin autorización del Ministerio de Trabajo, y se busca con esta ley evitar la discriminación. La sentencia 470 del 97, en efecto, dice que el derecho a la estabilidad laboral consiste en la garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que justifique el despido. La doctrina ha entendido entonces que el principio de estabilidad laboral reforzada configura en cabeza de los trabajadores un verdadero derecho jurídico de resistencia al despido, el cual es expresión del hecho de que los fenómenos laborales no se rigen exclusivamente por el principio de la autonomía de la voluntad, ya que están en juego otros valores constitucionales y en especial la propia dignidad del trabajador y la búsqueda de una mayor igualdad entre patrono y empleado. Por otro lado, la sentencia 002 del 2011 menciona que la estabilidad laboral reforzada consiste en tres cosas. La primera es el derecho a conservar el empleo, la segunda a no ser despedido en razón a su situación de vulnerabilidad, tercero a permanecer en el empleo hasta que se requiera siempre y cuando que no se configure una causa, y cuarto a que una autoridad laboral competente autoriza el despido con previa verificación de la causal objetiva. Bien, la sentencia T-1083 de 2007 habla acerca de la presunción de desvinculación laboral discriminatoria. Esta se da cuando el despido se hace sin previa autorización del inspector de trabajo. Es una presunción por medio de la cual se entiende que la terminación del contrato se basó en la enfermedad del empleado. Y por último está la sentencia 642 del 2010, que habla que para que el derecho a la estabilidad reforzada sea configurada, una discapacidad no es necesario que ésta sea certificada o declarada, basta con el simple hecho de que la persona la padezca. A continuación, pasaré a explicarles la sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU 049 de 2017, así como una sentencia reciente de la Corte Suprema de Justicia, que trataremos al final y que veremos cómo se está evidenciando un cambio posiblemente futuro, pero solamente para esta alta corte, que es la Corte Suprema de Justicia. En la sentencia de unificación de la Corte Constitucional se establece que la tutela ha sido excepcionalmente declarada procedente por esta corporación en casos como este, es decir, en casos que involucren una persona con el fuero de salud, pues la parte activa es una persona en circunstancias de debilidad manifiesta o un sujeto de especial protección constitucional que considera lesionados sus derechos fundamentales con ocasión de la terminación de su relación contractual, evidenciando así otro mecanismo de protección a esta población vulnerable. La Corte Constitucional aclara que la protección especial debe, en primer término, fundarse en los principios de solidaridad e integración social, para sus empleados y para sus contratantes.
De igual manera, la sentencia SU 049 del 2017 ha reconocido la estabilidad laboral reforzada derivada de la Ley 361 de 1997, aplicable a quienes tienen la condición de limitados por su grado de discapacidad. Esta sentencia, a su vez, remitió al decreto 2463 del 2001, en la que se clasifica la severidad de la discapacidad o limitación en 3 niveles. El primero es el moderado, el segundo es el severo y el último es el profundo. El moderado se encuentra entre el 15 y el 25%, el severo entre el 25 y el 50%, mientras que el profundo se encuentra desde el 50%. Se establece así que ninguna persona con discapacidad, como hemos venido mencionando a lo largo de la presentación, podrá ser despedida o sufrir la terminación del contrato por razón de su limitación, a menos que medie autorización del Ministerio de Trabajo, el cual estudiará el caso y la justa causa. En esta misma sentencia se reitera que para la anterior protección no es necesario que cuenten con la calificación de pérdida de capacidad laboral definida, como ya hemos también venido reiterando a lo largo de la presentación, pues la sentencia hace énfasis en que son todas las personas en circunstancias de debilidad manifiestas las que tienen el derecho constitucional a ser protegidas especialmente. Es decir, esta protección no solo se le otorga a quienes experimenten una situación permanente o duradera de debilidad manifiesta, sino que se refiere genéricamente, incluyendo así a quienes experimenten ese estado de forma transitoria y variable. La anterior sentencia establece que en caso de que se despida o se termine el contrato de una persona en situación de discapacidad sin previa autorización del Ministerio del Trabajo, es decir, sin cumplir los requisitos previos que ya hemos visto cómo se han desarrollado, se presumirá que fue por la discapacidad o fue por su situación de especial protección. Sin embargo, una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 11 de abril del 2008 de la magistrada ponente Clara Cecilia Dueñas establece una nueva sentencia en donde se desecha la presunción que las cobijaba y establece que siempre y cuando exista una justa causa no se necesitará autorización previa para el despido. Hay que reconocer que esta postura de la Corte Suprema de Justicia choca con la postura de la Corte Constitucional y como tal, un juez que atienda a una tutela probablemente seguirá la postura constitucional. Sin embargo, se puede generar un choque entre los conceptos y las posturas. Ahora vamos a hablar un poco de cifras. Esto para ver la magnitud o la cantidad de población que se encuentra afectada con alguna limitación a su salud. Bien, de acuerdo a las cifras de la Sala Situacional de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección, el número de personas con discapacidad para el 2018 es de 1.404.108. Esto según el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Sin embargo, no todas las personas con discapacidad se han inscrito o han llenado las encuestas en este. Por esto se encuentra una discrepancia bastante grande entre lo que se recogió en el censo del 2005, pues en este se registró un número de 2.624.898. Así pues, por la importancia de esta población, pues como podemos ver, para el 2005 era el 6% de la población colombiana la que sufría algún tipo de discapacidad y por lo tanto era una población vulnerable con especial protección constitucional. A nivel internacional se les han dado también garantías y especial protección, como con la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas discapacitadas que se encuentra consagrada en la Ley 762 del 2002. De igual manera, la primera Convención sobre los Derechos de las Personas en Condición de Discapacidad de las Naciones Unidas del 13 de diciembre del 2006 también se encuentra consagrada en nuestro Estado con la Ley 1346 del 2009. Estos son unos pocos o solamente dos de muchos ejemplos que a nivel internacional han mantenido una especial protección a la comunidad discapacitada. Como un baldado de agua fría a los empresarios, ¿no? Sobre todo en el sector privado, porque casi que en el sector público no tiene tanta incidencia y como las personas que están
en cabeza de los organismos del Estado, pues a ellos poco les importa que el Estado pague. En cambio, en el sector privado, sí, para los empresarios es mucho más complejo. Digamos que en cierta forma les han dañado el caminado, porque ellos antes despedían sin ninguna justificación y no respetaban algunas condiciones especiales que tenían sus trabajadores. Desafortunadamente, todo este concepto de la estabilidad laboral fue por vía jurisprudencial. Siempre le tocó a los trabajadores demandar para que les reconocieran ese derecho, y después el juez ordenaba al Congreso que expidiera la norma, o el Congreso se decidía a expedir la norma, porque nunca se había hecho. Entonces, el reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada siempre fue a través de sentencias de las altas cortes. El Foro de Salud y la estabilidad laboral que se deriva de este se han convertido en uno de los avances más significativos frente a las protecciones que da la Constitución para los ciudadanos colombianos. El desarrollo normativo o jurisprudencial y la puesta en práctica de este foro le han abierto la posibilidad a un sector de colombianos que por su discapacidad se consideraban marginados a acceder a condiciones laborales dignas y asimismo mejorar su calidad de vida. También acceden a una serie de recursos educativos, sociales, culturales, que en algún momento de la historia eran impensables para este tipo de personas. También es interesante analizar el alcance que intenta darle el Estado a este foro de salud desde un punto de vista tan álgido como precisamente el sector salud. Se busca ampliar la noción de igualdad, pero se queda con la duda de si realmente esto se aplica a cabalidad, como lo dicen las normas, dentro de lo que es la vida común. También cabía analizar cómo hacen uso de este derecho los ciudadanos de este país y también si son conscientes de los deberes que se derivan del mismo. También es importante tener en cuenta cómo fallan los jueces en su día a día frente a tutelas que lo que buscan es que se les garantice este foro de salud. Habría que entrar a analizar más allá de la ley cómo funcionan las garantías constitucionales en la práctica y cómo los ciudadanos usan de manera correcta y evitando a toda costa abusar del derecho que tienen.